El viernes 14 se hizo la presentación a ambas cámaras legislativas del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2012. Esto ha sido presentado en la Cámara de Senadores para su tratamiento y, como es usual en toda presentación a la legislatura, también para tomar conocimiento del mismo proyecto se envía copia a la Cámara de Diputados. A las 18 horas del día viernes se hicieron ambas presentaciones. Este proyecto de presupuesto ha sido elaborado considerando las pautas emitidas, digamos, desde el Gobierno Nacional, en lo que se conoce como el marco fiscal general, macrofiscal, las pautas de elaboración del presupuesto nacional en cuanto a números de ingresos federales y algunas adecuaciones en lo que hace a los ingresos provinciales. Por otra parte, es la culminación de un proceso de armado que a nivel provincial estaba estipulado por una resolución de este ministerio donde se iban haciendo los requerimientos a todos los organismos de sus necesidades. Este presupuesto tiene ingresos totales por 16.994 millones y gastos totales por 17.976. Las diferencias corresponden a los financiamientos que están previstos en el mismo presupuesto, que son el uso de recursos de un ejercicio, en este caso del ejercicio 2011, lo que se llaman remanentes de los ejercicios que tienen afectación específica, y la toma de financiamiento para el caso de las obras públicas. En el caso de los recursos, nosotros hemos tomado, respecto de lo que se piensa recaudar este año, o sea, lo que se estima, recaudar en el 2011, a ese monto le aplicamos un 18% en más, como que va a crecer la recaudación un 18% en el caso de los impuestos tributarios de origen provincial y de origen federal. Esto nos está dando 10.110 millones de pesos por esos conceptos. La diferencia entre estos 10.000 y los 16.000 son otros tipos de ingresos que tiene el Estado, ya sea por transferencias, por aportes previsionales, etc. Los gastos más relevantes dentro del presupuesto sigue siendo el gasto en personal. La partida general a nivel global alcanza 6.379 millones de pesos. Esa es la sumatoria de todas las partidas de personal de cada uno de los ministerios, secretarías y subsecretarías. Esto contempla el gasto instalado. Esto no tiene ninguna pauta de incremento salarial, como se ha hecho todos los años, y sí hay previsto dentro del presupuesto un artículo, una disposición para que los mayores recursos sobre los previstos en el presupuesto sean aplicados a los incrementos de salario de manera prioritaria. No obstante la cual, no podemos dejar de atender otros conceptos como son los gastos de funcionamiento y básicamente los gastos de funcionamiento de determinados tipos de servicios que son los esenciales del Estado, ¿no? ¿Cuál sería el porcentaje destinado en este caso a personal y cuánto a obra pública? Yo diría de montos, porque de porcentajes dentro del presupuesto a veces lleva algún tipo de confusión. Cuando estamos hablando, tendríamos que sacarlo en grado de detalle. Estamos hablando de recursos totales y de gastos totales, en el cual ya incluye el gasto de los municipios, ya incluye el gasto también de jubilaciones, y tendríamos que sacarlo separado para evitar algún tipo de confusiones. Yo lo que te digo es que 6.379 millones de pesos es el gasto total previsto en
personal específicamente, hay que sumarle 493 millones de las transferencias de los docentes privados. También es importante tener en cuenta que en el presupuesto se ha considerado 1.439 millones de pesos de transferencias a los municipios. Esta es la parte de coparticipación que les corresponde, no es los subsidios ni nada, es simplemente, ni otros conceptos, digamos, ¿no? ni obra pública que se hagan por los municipios. Es lo que va directamente al conjunto de los municipios por aplicación de los porcentajes establecidos en la ley de coparticipación y en la Constitución provincial reformada en el 2008. Los gastos de funcionamiento, es importante tener en cuenta que nosotros en este año tenemos 3.013 millones de pesos y que ese total de gastos de funcionamiento de todos los organismos se ha aplicado un criterio de tratar de incrementar en mayor porcentaje que el resto los gastos de funcionamiento para los hospitales, para el tema de salud, los gastos de funcionamiento de educación, de minoridad, de discapacidad y de los comedores escolares en mayores porcentajes que van de un 16 a un 17, hasta en el caso de los comedores a un 31%. ¿Es una manera de incrementar las partidas para estos organismos? Es una manera de incrementarlas. O sea, nosotros hemos aplicado un incremento menor al funcionamiento del resto de la administración y se le ha asignado mayor participación a estos organismos. Y la obra pública hay 4.265 millones totales, lo cual tiene diferente fuente de financiamiento. Hay financiamiento de aportes de la Nación, hay financiamiento de fondos la CAFEX, el financiamiento de obra pública por el Fondo Federal Solidario, es decir, cada uno de los que habitualmente estamos teniendo como financiamientos especiales, ¿no? O sea, ¿ha crecido en cuanto al año pasado, al presupuesto pasado? Sí, ha crecido porque ha habido cambios en los niveles de ingresos, o sea, lo que normalmente se está dando, o sea, el crecimiento en términos generales tendríamos que tener en cuenta lo que yo te había planteado al comienzo, sobre lo ejecutado este año, que ya es más que el presupuesto, lo estimado a ejecutar, nosotros le hemos adicionado un 18%. ¿Cómo calificaría, ministro, este presupuesto? ¿Como conservador o osado, arriesgado de alguna manera? No, a ver, son criterios, digamos, de armados que, más allá que podamos compartir plenamente o no compartir plenamente, tienen un criterio de uniformidad. Cuando Nación determina unas pautas, las provincias normalmente tienen que seguir las mismas pautas para poder unificar criterios de análisis o ser comparativos. Si ellos dicen que van a distribuir desde el Gobierno Nacional al conjunto de provincias una determinada estimación, nosotros tenemos que colocar, digamos, la misma. De otra manera, estamos teniendo distintos valores y esto no sirve a los efectos, digamos, comparativos. Sobre todo cuando después tenemos que hacer un análisis sobre la ejecución de los recursos o sobre el cumplimiento de determinados convenios. Entonces, por eso es que se aplica el mismo criterio. Según lo que se viene dando, yo creo que es un presupuesto que considera un número de recursos que se podría llegar a cumplir, digamos, con los elementos que tenemos hoy a la vista, digamos, en cuanto al comportamiento que va teniendo la economía argentina. En cuanto a los excedentes presupuestarios, ¿se podría dar una proyección antes de que termine la gestión o ya directamente se quedará para la gestión que viene? ¿La qué? Una proyección a los aumentos salariales. No, nosotros hoy no podemos hablar de este tema, ya yo lo he dicho en otro momento. Primero, por un lado, porque hay un acto, digamos, eleccionario y sobre esa cuestión se tendrá que ver quiénes son las autoridades, ¿no es cierto?, elegidas, las que tendrán que, luego de asumido, analizar cuál puede llegar a ser la factibilidad de ese incremento. Entonces nosotros hemos cumplido
con la obligación que está establecida en la Constitución de preparar un presupuesto con los elementos que se tienen y elevarlo a la legislatura para que sea, digamos, analizado y eventualmente discutido con los que se encuentren en su momento a cargo del Poder Ejecutivo. ¿Va a seguir como ministro de Economía si el gobernador Sergio Rivera es reelecto? Es una pregunta, digamos, que me parece que en este momento tiene que contestarla, digamos, el gobernador, o sea que la decisión no es del ministro si va a seguir o no va a seguir. El gobernador, que en su momento, si es reelegido, digamos, en esta instancia, por eso yo decía que hay un acto eleccionario y creo que tenemos que ser respetuosos porque hay otros candidatos que tienen en esta instancia la posibilidad de postularse y de ser elegidos. Eventualmente en algún momento lo analizaremos y veremos.